¿Cómo les va, hermanos? Que Dios les bendiga. Seguimos con este estudio acerca de los evangelios, acerca de la vida de Jesús. Y Jesús en más de una oportunidad tuvo que diferencias con los líderes religiosos de su época a causa de las tradiciones. El problema es que los religiosos de la época de Jesús le daban el mismo valor o más a las tradiciones que a la palabra de Dios. Mateo capítulo 15 del 1 al 20 y también en Marcos capítulo 7, ahí tenemos esta historia en cual hay una discusión sobre las tradiciones farisaicas, las tradiciones orales, las que fueron transmitidas de generación en generación. En principio eran transmitidas de boca en boca, después empezaron a poner por escrito, y bien, llegamos a la época de Jesús en que hay 5 tomos o 5.000 páginas de tradiciones escritas. Para los fariseos el más grave de los pecados era descuidar la tradición de los ancianos. Ese es un nombre que se le da a la tradición de los ancianos, las tradiciones orales, la tradición. Todo hace referencia a lo mismo, que es un conjunto de enseñanzas al cual le daban el valor de palabra de Dios. Esta colección de interpretaciones rabínicas de la ley de Moisés se formó a través de los siglos y llegó a ocupar más de 5.000 páginas. Los judíos la consideraban de mayor importancia que a la misma ley. ¿Cómo llegaron a esa situación? Por ejemplo, ellos se ocupaban y se preocupaban por cumplir la ley. Un ejemplo, ellos entendían que para cumplir la ley no había que trabajar en el día de reposo. ¿Sí? Identificar el día de reposo no era problema, pero sí necesitaban saber y ponerse de acuerdo en cuanto a qué era trabajo, qué es trabajar. Entonces, ahí en las tradiciones está la definición de trabajo y todas las derivaciones, ¿sí? Porque hay cosas que para mí son trabajo y que para otros no lo son. Por ejemplo, si una gallina pone un huevo en el día de reposo, ¿el dueño de la gallina puede levantar ese huevo? ¿Puede cocinarlo? No. Entonces, eso es tremendas y preocupantes situaciones. Ellos no querían quebrar la ley. Entonces, de pronto, ¿es trabajo esto o no es trabajo? Entonces, en las tradiciones de los ancianos, dicen, bueno, si la persona, si el dueño de la gallina vive de la venta de huevos, entonces sí es trabajo. Pero si es un animal doméstico y pone un huevo, entonces sí puedo recogerlo y no estaría quebrando la ley. Bueno, y cosas como esa hay cantidad y cantidad hasta que ocuparon unas 5.000 páginas a los cuales los fariseos se dedicaban su vida en no quebrar ninguno de sus reglamentos. El problema con las tradiciones es que trata principalmente de lo externo y no de lo moral y lo espiritual. ¿Sí? A Jesús le cuestionaron que él al sanar en el día de reposo estaba quebrando el día de reposo. Estaba trabajando en el día de reposo y Jesús le dice, ustedes invalidan la ley de Dios por sus tradiciones, porque tienen que entender lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Bien, da para hablar mucho, pero continuemos un poquito para redondear este tema. En Marcos capítulo 7, en el versículo 5, resulta que los fariseos vinieron y le reclamaron a Jesús. Le hicieron un cuestionamiento. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos,
sino que comen pan con manos inmundas. Entonces fueron y le reclamaron eso. Jesús no contestó la acusación con una explicación ni con una excusa, sino que Él les responde haciendo a su vez una pregunta. Y cuando Él les hace la pregunta, lo que está haciendo es demostrarles que ellos quebrantaban un mandamiento de Dios por una tradición suya y que la tradición de los ancianos está en oposición a Él, o sea, al mandamiento. Entonces Jesús les pregunta acerca de lo que ellos consideraban corbán, ¿sí? Ustedes, pudiendo ayudar a sus padres, dice, no lo hacen porque dicen, estos bienes que yo tengo son corbán, o sea, son dedicados a Dios. Y al ser declarados corbán o dedicados a Dios, adquieren un carácter sagrado y nadie puede reclamarlo, ni aun los padres necesitados. Porque hay un mandamiento que es pilar de la religión judía y cristiana, que es honra a tu padre y a tu madre. Entonces, y la palabra honra tiene un significado bastante amplio que involucra la parte económica. En el contexto bíblico, tengamos en cuenta que no había jubilaciones, no había pensiones, y entonces cuando los padres envejecían y no tenían posibilidad de trabajar, necesitaban de los hijos. Entonces Dios dispuso que los hijos cuidaran de sus padres, ¿sí? Entonces, que se encargaran de las necesidades. Honrar tenía que ver con eso también. Entonces, los religiosos de la época de Jesús dejaban desamparados a sus padres con esa excusa pseudo religiosa de decir, esto que tengo, mira, tengo unos pesos acá, pero es corbán, no lo puedo tocar, no te puedo dar porque es de Dios. Y sabe que hay un erudito bíblico que hace la siguiente observación. Este voto, que por lo demás era ficticio y no significaba ninguna donación verdadera, era un medio odioso, él pone odioso, para mí es sucio, es bajo, ruin. Era un medio ruin de librarse de un deber sagrado. Al descubrir la hipocresía de los formalistas, Cristo cita un pasaje del profeta Isaías, cuando dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de los hombres. Y cuando habla de los mandamientos de los hombres, está hablando de tradiciones. Entonces, a estos mandamientos de hombre los convierten en mandamientos de Dios. Y ese es el reclamo que Jesús les hace y cita una profecía del Antiguo Testamento muy fiel al estilo de Mateo. Recordemos que Mateo escribe a los judíos y tiene muchas citas del Antiguo Testamento para demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías. Entonces cita al profeta Isaías para demostrar la hipocresía de los religiosos de su tiempo. Lo que contamina al hombre. Luego sigue hablando Jesús acerca del mismo tema, porque el cuestionamiento era que no se lavaban las manos para comer, ¿sí? Que debían lavarse las manos para comer, y Jesús dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale en el hombre. Lo que contamina al hombre son las malas actitudes, los malos pensamientos y las palabras. Y
conductas irreverentes e inmorales. Eso es lo que contamina, lo que está dentro de él es lo que contamina al hombre. De esta manera Jesucristo indica cuán vacía es la religión que consiste en ritos y reglas humanas y no en una verdadera y profunda relación con Dios. De esta manera vamos a finalizar con este tema, con este video, y nos encontramos en el siguiente video.